con Pedro Riba en Punto Radio. La magia, la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad reinan un día más a través de todas las emisoras de Punto Radio y en concreto gracias a tu programa, Luces en la Oscuridad, porque hay que mirar bien mirado, hay que mirar con los ojos y a veces también con los ojos del corazón para no matar con esos mismos ojos. Ya sé que a veces cuento en mis libros, en relación a matar con los ojos, historias que parecen fábulas que pensará alguien, me invento yo para sacar tal o cual moraleja, pero la verdad es que no necesito inventar nada. Le basta a uno abrir los periódicos para encontrar a diario historias escalofriantes. Historias como la de Jacques Boldoni, que hace días conmovió a los franceses. Jacques era alguien a quien casi todo le había ido bien en la vida, como suele decirse, hijo de familia adinerada, poseía una buena cultura y no tenía problemas en su futuro. Y sin embargo a Jacques no le gustaba vivir. Desde que empezó a tener uso de razón, la vida le resultaba una carga terrible. El nombre de rupturas matrimoniales ha experimentado un desfase en su crecimiento realmente espectacular. Prueba de ello, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística, INE, durante el 2005, se consumaron un total de 208.000 matrimonios, de los cuales 136.000 aproximadamente acabaron en divorcio o separación mediante consenso. Y es que sin lugar a dudas son muchos y de variada índole los factores que pueden irradiar en el fracaso de un matrimonio, entre los cuales la incompatibilidad de caracteres, la pérdida del amor o del respeto mutuo, la rutina o la precariedad económica pueden conducir directamente al ocaso a una pareja de jóvenes casados y no tan jóvenes, llegando al desenlace de la ruptura matrimonial, una vez bajado el telón de su historia. A este punto existe una problemática real que planea a día de hoy en el horizonte de todo matrimonio, y es que en el caso de que haya algún infante de por medio, ¿cómo repartir la responsabilidad de su educación, su cuidado, su protección y de su cariño entre la parte maternal y la paternal? ¿Cómo deben actuar padres y madres ante una situación de tanta trascendencia para el futuro de sus hijos? Esta noche en Luces en la Oscuridad abordaremos uno de los puntos más conflictivos de la nueva ley de divorcio planteada por el gobierno, la tan cuestionada y polémica custodia compartida. ¿Qué es? ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta para su aplicación? ¿Afecta por igual a madres o padres? Y para esclarecernos esta multitud de dudas y cuestiones un tanto oscuras o no claras en su planteamiento, hablaremos esta noche largo y tendido con nuestros contertulios. Contertulios que se han acercado a los estudios de Punto Radio para hablar sobre este tema. En primer lugar, damos la bienvenida a Francisco Zugasti, experto en denuncias falsas. Francisco, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Tú eres experto en denuncias falsas. Entre otras cosas porque las he sufrido en mis carnes. Y porque en la asociación en la que estamos, la mía y unas cuantas más, pues desgraciadamente oímos diariamente los testimonios de un montón de personas que son víctimas de estas denuncias falsas. Francisco, ¿denuncia falsa qué es? Pues denunciar un hecho que no ha sucedido, con el ánimo de obtener unos beneficios en los juzgados, como puede ser, aunque solo sea el hecho de fastidiar o hacer la puñeta al contrario, pero sobre todo el objetivo final es quedarse con la mayor cantidad de bienes posibles. ¿Tú eres experto en ese tema, tanto para hombres como para mujer? Sí, hombre, en este caso, la mayoría de los casos, las víctimas somos los hombres, pero por supuesto que hay mujeres que también sufren esto. Bienvenido, Francisco. Saludamos también a María de Sanauja, juez decana de los juzgados de Barcelona y cofundadora de Otras Feministas. Muy buenas noches, María. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, juez? Muy bien. Me alegro de saludarla. María, exactamente, cofundadora de Otras Feministas.
¿Me lo puedes explicar qué es exactamente? En los medios de comunicación, las voces que se oían desde el movimiento feminista, en definitiva, al final configuraron una especie de pensamiento único. Parecía que todo feminismo solo tenía una voz, y no es cierto. El feminismo, igual que otros ismos, pues también tiene diferentes voces y diferentes maneras de ver el problema de la discriminación histórica de la mujer, pero en nuestro caso, sin partir de la base de que por el hecho de ser mujer o ser hombre se es mejor ni peor, sino que desde el respeto, desde la diferencia, podemos intentar todos juntos, ¿verdad?, caminar hacia una sociedad en donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Pues muchísimas gracias, María, y bienvenida. A Francisco Serrano Castro, juez titular del número 7 de Familias de Sevilla. Francisco Serrano, juez, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes en antena. Un placer que esté con nosotros, Francisco. Francisco, ¿está usted de acuerdo con lo que decían los primeros contertulios, tanto María, juez, o Francisco? Efectivamente, porque es una realidad, una cuestión es de lo que se pueda estar diciendo en medios de comunicación, lo que se puede decir que es lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Y otra cosa es la realidad que se está viviendo hoy en las situaciones de conflicto de pareja, en los que profesionalmente estamos viendo, donde más precisamente, donde lo que más, por supuesto, por nuestra actividad profesional, es en los juzgados de familia. Y yo llevo ya 10 años, cerca de 10 años, en un juzgado de familia, dentro de lo que es la especialidad en esta materia, y desde luego es una realidad, y ya es hora que muchas veces que se cuente la verdad, la situación, porque para que las parejas además puedan encontrar vías alternativas y complementarias a lo que son las vías que actualmente parece que se están ofreciendo en nuestra legislación, que también están ahí y hace falta que la gente las conozca. Juez, está usted diciendo que se cuente la verdad. O sea, realmente sí, porque es que realmente es una verdad que está ahí, que solamente la vivencian las personas que la sufren, incluidas muchas veces, pero ya entro en mujeres, hombres, o sea que ya no digo de personas adultas, y que también las están sufriendo, sobre todo como más víctimas colaterales de estos problemas, los niños y niñas, que son realmente los más perjudicados de estos problemas. Y después profesionalmente, pues lo ven por supuesto fiscales, abogados y jueces, que estamos también, que somos ahí, digamos, los llamados a dar esa respuesta la mejor, precisamente para que ese sufrimiento que se vive en estos conflictos pues sea, dentro de lo que cabe, lo menor posible. O sea, he querido entender entonces por sus palabras, juez, que está usted también de acuerdo con lo que decía Francisco Zugasti, nuestro invitado también. Pero daría un paso más, porque ya no solamente es que son solamente cuestiones, hablo de decir, de denuncias falsas, que a ver las haylas, y siempre, y no solamente las víctimas son los hombres, sino también, como también ha dicho Francisco, también mujeres, porque en el tema ya de las custodias ya no estamos en el contexto sociocultural de hace 25 años o 27 años, cuando ya entró en vigor la ley de divorcio en el año 81, sí, sino que también es que se está haciendo una mala interpretación de lo que es la actual legislación, que también, por cierto, la propia legislación da lugar a que se hagan esas interpretaciones, y las consecuencias es que cuando de la injusticia se lleva la violencia, y la violencia también puede llevar a la injusticia, y entonces son situaciones en las que realmente lo que tenemos que luchar, hombres y mujeres, sobre todo por el beneficio de la prole, de los hijos e hijas, es luchar por ese principio que ha dicho María, que es el de la plena igualdad. El de la plena igualdad no solamente por el hecho de ser hombres o mujeres, sino el de la plena igualdad también para ser padres y madres. Y en este caso, que por ahí eso ya conectaría con lo que él hablando de la custodia compartida. Estupendo. Bueno, pues veo que esta noche el debate se presenta interesante. Vamos a dar también la bienvenida a Carlos Carretero, que aunque no está todavía en esta mesa, está a punto de llegar, ha tenido un problema con su vehículo y no creo que tarde en llegar. Abogado Carlos Carretero, es abogado de familia y además penalista. Damos también la bienvenida a Domingo González Alonso, empresario y afectado por el llamado síndrome de alienación parental que padece su hija de 10 años. Domingo González Alonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué es exactamente el síndrome de alienación parental? Pues en resumidas cuentas, no es más que la alienación que sufre, en mi caso, mi hija, y en el de miles de hombres que hay en este país sufriendo el mismo síndrome, y no es más que la madre, el padre custodio, en este caso, como decía Francisco, habéis hablado antes, el 90 y tantos % son mujeres, se alinean la mente del menor para con sus formas de pensar. Al padre estar muy vetado, ¿no?, a tener acceso a los hijos, puesto que ya en sí, al no tener la custodia compartida, tenemos 4 días al mes, ¿no?, régimen de visitas, famoso entre comillas régimen de visitas,
que lo tienen los presos y los padres en este país, todo se ha dicho de paso. Pues en esos 4 días, pues claro, el contacto que tiene con tu hija te impide contrarrestar la mala fe por parte del padre custodio, en este caso la madre, en mi caso, y entonces mi hija pues simplemente no intenta odiarme. De hecho, el último día que nos vimos, pues me dio 2 guantazos. Entiendo yo que eso es porque está influida por la madre. Totalmente, frases de la madre. O sea, frases... ¿Qué edad tiene tu hija? 10 años. 10 años. Pero frases de la madre. O sea, la última que puedo recordar así a bote pronto, y te digo, no me gustaría hablar mucho de mi tema en concreto porque considero que el problema social es más importante que el mío, ¿no? Para eso estamos aquí. Y la última que me ha dicho es que tú no eres un padre en condiciones. Tu hija de 10 años. Así es. Está claro que el tema del síndrome de alienación parental tiene mucho a debate porque incluso hay psicólogos expertos en esta materia. Luego tendremos a Julio Bronchal, que es un experto en este tema, para que nos explique un poquito hasta qué punto la influencia de la madre o del padre, pero en este caso sería de la madre, ¿no? Sí, en el 90 y pico por ciento. Influye en estos casos. Bueno, pues con la reforma acontecida... Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Domingo. Con la reforma acontecida por la Ley de Divorcios en el año 2005, se planteó por vez primera el término apodado como custodia compartida, cuyo artículo 92.5 de esta reforma nos dice que si entre las partes se llega a fraguar un acuerdo, pueden solicitar dicha custodia el 50% para la madre y para el padre, versus sus hijos, ¿no? A nuestros jueces, por favor, ¿qué debemos entender por custodia compartida, María? También se discute en relación al contenido concreto del concepto de custodia compartida, pero yo quería decir que antes de que la ley mencionara la palabra esta, que algunas la entienden fatídica, porque realmente generó muchísima polémica, ya se habían producido desde 10 años antes muchas sentencias en las que empezaron compañeros de Valencia, en las que, viendo que ambos progenitores disponían de tiempo, disponían de predisposición, tenían ánimo de ello y los hijos estaban igual de bien con uno que con otro, se vio de que no era razonable, que no era justo, que a partir de la ruptura de la pareja las consecuencias fueran que los hijos se vieran privados del contacto habitual y normal con uno de sus progenitores, normalmente el padre, porque claro, se parte de la base de que las madres cuidamos mejor a los hijos. Que bueno, yo creo que uno y otro sexo puede aportar cosas distintas. ¿Esto quién lo dice, que las madres lo cuidan mejor? Yo creo que está en el ánimo colectivo. Sí, ¿están todos de acuerdo? ¿Hombres y mujeres en este caso? Sí. Principalmente se tiende a eso, ¿no? ¿Sí? No solo eso, sino que es que además en la ley del divorcio del 81 estipulaba el artículo 159 del Código Civil que los menores de 7 años siempre iban con las madres. A ver, es cierto que probablemente en el cuidado, en el cada día, las madres tradicionalmente hemos dedicado más tiempo, hemos sido entrenadas más para ello y por tanto, pero cada vez más hay más padres que se ocupan y lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, es estimular que siga aumentando el número de padres que se ocupan de los hijos, porque eso redunda en beneficio de los hijos. Los padres también pueden aportar muchísimas cosas y luego cada ser humano tiene facilidad y tiene habilidades varias, por tanto, los hijos, cuantas más posibilidades tengan de relacionarse con más gente que les ama, seguro que eso es positivo para ellos. Por tanto, ya veníamos teniendo sentencias que acordaban guardia y custodia compartida, que puede haber discusión jurídica en cuanto algunos la llaman alternativa, si es que se fija por años o cursos escolares alternos, pero eso ya son matices que no son tampoco creo que de gran trascendencia. El tema está en compartir el tiempo, compartir las responsabilidades y compartir las decisiones en relación a los hijos. ¿Sí? Sí, María, sí. No, digo, el proyecto de Código Civil catalán que entró en el Parlamento pero no fue aprobado porque no dio tiempo, y que espero que en esta legislatura les dé tiempo porque es un paso adelante. Ahí se da una... Han tenido tiempo para poderlo solucionar y no han querido, no han podido. En la anterior legislatura entró que ya se había acabado la legislatura, en el Parlamento catalán, en el Parlamento de Cataluña. Entonces, en esta legislatura, bueno, ahora tienen unos años por delante y yo espero que aunque la nueva Consellería introduzca matices,